Esto es DW Noticias desde Berlín. Una tragedia aérea cobra la vida de una de las figuras clave del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Michele Sensi Contugi falleció en un accidente de helicóptero durante un viaje turístico en Kenia. Su ausencia deja a Noboa sin su director de inteligencia y sin un amigo cercano del presidente. Estos son nuestros titulares. Un helicóptero que recorría la Reserva Nacional de Samburu en el centro norte de Kenia se estrelló contra el monte Ololokwe. Las 7 personas a bordo, incluyendo a Sensi Contugi y su esposa Stephanie Holihan, fallecieron en el acto. Tendremos información desde Quito. Además, conforme pasan los días, Colombia comienza a medir la devastación de proporciones históricas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. El país asume ahora la tarea de atender a los damnificados y reconstruir sus ciudades, con el Chocó como una de las regiones más afectadas. Y un segundo ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream fue detenido en Croacia a petición de la Fiscalía alemana. El hombre, un buzo de formación, es señalado de haber participado en la colocación de explosivos que destruyeron esta infraestructura energética en 2022. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi Contugi, murió este miércoles junto a su esposa en un accidente de helicóptero en Kenia. La aeronave que transportaba turistas se estrelló en el centro norte del país africano. Las autoridades reportaron además la muerte del piloto y de 4 ciudadanos estadounidenses en el accidente. Sensi Contugi, de 44 años, dirigía el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y era un hombre de confianza del presidente Daniel Noboa. Había ocupado además varios otros cargos públicos. En redes sociales, distintos funcionarios del gobierno ecuatoriano lamentaron su muerte. Las autoridades kenianas abrieron una investigación para determinar las causas del accidente. Y retomamos el tema con el que abríamos este informativo, la muerte del director de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi Contugi, en ese accidente en Kenia. El periodista Ramiro Carrillo se encuentra en Quito para ofrecernos más detalles de esta noticia que conmociona al país. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué detalles han llegado hasta Ecuador sobre los pormenores de este accidente y qué reacciones has recolectado? Bien, muchísimas gracias. Un cordial saludo. Hay reacciones, en efecto, y hay una conmoción, sobre todo desde las esferas gubernamentales e instituciones públicas, las cuales han declarado días de duelo, banderas a media asta, porque en efecto es un golpe que ha tenido un funcionario de una importante institución como es la Secretaría de Seguridad e Investigaciones, por un lado. Y por otro lado, la expectativa es qué ocurrió con ese helicóptero allá en Kenia, y no hay respuesta aún. No se sabe qué es lo que provocó este siniestro aéreo, este fatal accidente en el que fallece esta autoridad gubernamental, así como su esposa y toda la tripulación del helicóptero, 7 personas. Por otro lado, no ha habido una reacción oficial del primer mandatario, ya que él está concluyendo su periplo en China y está de vuelta al país, lo que será en las próximas horas. Ahora, contanos específicamente sobre la figura de Michele Sensi Contugi. Tenemos entendido que tenía un rol muy importante en la administración de Daniel Noboa, más allá solamente de la parte de inteligencia. ¿Cómo no? Él es un empresario, fue un empresario del sector plástico y del caucho, y con mucha afinidad y amistad con el presidente de la República y su familia desde hace algún tiempo. En una primera etapa actuó como funcionario del Ministerio de Gobierno, fue titular de ese ministerio y posteriormente pasó a manejar por su experticia las entidades que con distinto nombre ejercían la seguridad estatal, la seguridad y la inteligencia a nivel de secretaría. Muy allegado, era un hombre al que se le calificó como un brazo derecho del primer mandatario. Ese es un perfil muy sucinto que se tiene de Michele Sensi Contugi. Ramiro Carrillo, con los detalles de una muerte que sacude en estos momentos, sobre todo al gobierno de Ecuador. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta siempre, muy amable.
Y el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el más devastador que ha sufrido Colombia en 27 años, se mide en algo más que su número de víctimas, también en la huella que dejó. Desde las selvas del Chocó hasta la cordillera occidental y a lo largo de la costa del Pacífico hasta el puerto de Buenaventura, el terremoto golpeó una superficie de unos 37.500 kilómetros cuadrados, un área mayor a la de Bélgica y casi el doble de la de El Salvador. Más de 120.000 viviendas quedaron afectadas y cientos de miles de personas resultaron damnificadas. De ahí se deriva ahora el titánico desafío que Colombia tiene por delante. Es el dolor de una nación que llora a cerca de 300 víctimas mortales y a miles de heridos, mientras los equipos de rescate agotan las últimas horas de la llamada Ventana de Oro para buscar sobrevivientes entre los escombros. Los ciudadanos han encendido velas en vigilias colectivas, no solo como un acto de fe, sino como un símbolo de resistencia. Encendimos la luz para recordar que la tragedia no tiene la última palabra en medio de la dificultad, que nosotros todavía tenemos manos para levantarnos, para volver a construir lo que se ha roto, para poder abrazarnos. Frente a la crisis, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó los comités de emergencia para tratar de coordinar las respuestas estatales ante el desastre nacional. De la Espriella presentó una primera estimación económica de la tragedia, calificándola como la prueba más difícil del último medio siglo. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura. El rastro de desolación es patente desde la costa del Pacífico hasta la zona cafetera. Más de 26.000 viviendas destruidas, además de escuelas, torres de edificios y hospitales. La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. La delegación militar israelí trabaja entre los escombros de Cali para localizar sobrevivientes. Y en las últimas horas el gobierno argentino confirmó el envío inmediato de un avión de su fuerza aérea con ayuda humanitaria. Son especialistas en racionamiento, en plantas potabilizadoras de agua, como así también en medios de comunicaciones, y son desplegados con el avión Hércules que vemos aquí de la Fuerza Aérea Argentina. El Programa Mundial de Alimentos advierte que se requiere apoyo urgente para 100.000 personas en las regiones más vulnerables. Ante este desafío, el gobierno colombiano ha puesto en marcha lo que denomina el Plan Milagro, un esquema que integra al sector financiero, aseguradoras y constructores para enfrentar la titánica tarea de reconstruir lo perdido, especialmente en el Chocó, epicentro del sismo. Ese departamento, queridos compatriotas, merece una consideración especial y un plan Marshall para todos que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país. Es hora de reconstruir al Chocó y de hacerlo bien entre todos. Allí, en medio de la espesura geográfica y el olvido histórico, donde ya 2 de cada 3 chocoanos vivían en la pobreza antes del terremoto, sufren los daños más severos. Mientras se multiplican los anuncios de reconstrucción de centros educativos en la zona por parte de artistas y organismos de cooperación, el Chocó clama por una presencia estatal permanente que marque el inicio de su verdadera integración y desarrollo. La reconstrucción de esta región será quizás el reto más grande de la historia reciente de Colombia. Y los Topos Azteca, el reconocido grupo mexicano de rescate voluntario que participa en emergencias alrededor del mundo, llegó a Colombia después de una misión de 40 días tras el terremoto en Venezuela. Luego del devastador sismo que posteriormente sacudió varias regiones de Colombia y dejó cientos de víctimas, sus rescatistas y perros de búsqueda se han desplegado ahora entre los escombros de las zonas más afectadas, especialmente en Cali, a donde llegaron decididos a llegar con su trabajo hasta el final. Pingo, Domi y Benbo son los perros de los Topos Azteca de México entrenados para localizar personas entre los escombros. Su olfato ha señalado un punto concreto. Vamos haciendo boquetes cuadrados, en este caso hacia abajo, para poder tener la estabilidad, poder ingresar, localizar el cuerpo y ya entraría el cuerpo de emergencia para hacer la extracción.
Junto a las familias, los equipos determinaron dónde estaba cada persona desaparecida. Cada familia nos iba contando cómo estaban ubicados sus cuartos. En este caso, a la intensidad del terremoto se sumaron fallos edilicios puntuales que podrían haber facilitado aún más el colapso. Se cree que la estructura estaba ya muy débil por 50 años, pero sobre todo por el peso de la piscina, una piscina de casi 300 toneladas en un último piso. Hasta ahora recuperaron 28 cuerpos y rescataron a 20 personas con vida, y aseguran que continuarán hasta el final. De aquí no nos vamos a retirar hasta que salga el último cuerpo. La Fiscalía de Alemania anunció la detención de un segundo ciudadano ucraniano supuestamente implicado en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. El sospechoso arrestado en Croacia habría participado en el ataque con explosivos contra la infraestructura. En julio, la Fiscalía acusó formalmente al presunto líder de la trama, un excomandante del ejército ucraniano extraditado desde Italia en otoño del año pasado. El 26 de septiembre de 2022, recordemos, varias explosiones submarinas destruyeron 3 de los 4 gasoductos que conectaban a Rusia con Alemania. Según las investigaciones, un comando formado por 7 personas utilizó un velero alquilado en el norte de Alemania para trasladar los artefactos y colocarlos en el lecho del mar Báltico. Con esta nueva detención, la Fiscalía alemana estrecha aún más el cerco sobre la trama que planificó y ejecutó el sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Arrestado en Croacia, este ciudadano ucraniano, un especialista en buceo, habría formado parte del comando de 7 personas que supuestamente colocaron los explosivos en la infraestructura. En julio, la Fiscalía acusó formalmente al presunto líder del grupo, un antiguo comandante del ejército ucraniano, de haber atacado una infraestructura energética civil, un cargo tipificado como crimen de guerra según el derecho penal internacional. Pero el interés del proceso va mucho más allá de esclarecer quién llevó a cabo el sabotaje en la práctica. El interés de la Fiscalía pasa por determinar la autoría intelectual del atentado. En su escrito de julio, la acusación determinó que el líder del grupo actuó por encargo de organismos estatales ucranianos, con medios alemanes señalando al antiguo oficial de inteligencia ucraniano Roman Chervinsky como supuesto cerebro y añadiendo que la operación habría contado con el beneplácito del entonces comandante en jefe del ejército, Valery Zaluzhny. Por supuesto, Zaluzhny ha rechazado cualquier implicación, como también lo ha hecho el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Eso sí, Kiev nunca ha ocultado su satisfacción por el ataque al considerar que contribuyó a debilitar la capacidad de Rusia de financiar su guerra. Y entre tanto, el Parlamento ucraniano aprobó este miércoles el nombramiento de Yevgeny Yemara, un antiguo agente de las Fuerzas Especiales, como ministro de Defensa. Esto un mes después de que su popular predecesor, Mikhailo Fedorov, fuera sustituido por el presidente Volodymyr Zelensky, algo que provocó en aquel entonces que miles de personas se manifestaran en la capital de Ucrania, Kiev. El exministro Fedorov exigió este martes que se convoquen elecciones en Ucrania que han sido hasta ahora aplazadas por Zelensky debido a la vigencia de la ley marcial a raíz de la guerra con Rusia. Fedorov subrayó, citamos, que la democracia no es un lujo que podamos permitirnos solo en tiempos de paz. Estas fueron parte de sus declaraciones. Debemos responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo debe funcionar el Estado si la guerra se prolonga durante años? ¿Y qué pasa si dura 1, 2 o 3 años más? ¿Puede Rusia tener el poder de decidir cuándo los ucranianos podrán volver a elegir a su gobierno? La respuesta es no. No podemos dejar que Rusia decida sobre nuestra democracia. Luchamos precisamente para seguir siendo libres y europeos. Por eso debemos encontrar un mecanismo legal seguro y realista que permita a Ucrania recuperar plenamente su proceso democrático, incluso si la guerra se prolonga. Bien, vamos ahora a la economía. Ya está con nosotros Rosa Casal. Si nos fijamos en la situación económica de Estados Unidos y alguna medida con la que quieren mejorar. Sí, quieren frenar básicamente el gasto para financiar su deuda. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo hasta al menos 4.000 millones de dólares para reforzar la liquidez del mercado. La medida, que ha calmado a los mercados, llega después de que la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años alcanzara el 5,3%, su nivel más alto en 19 años. Tras el anuncio, cayó al 5,2%. El dato se conoce en un contexto de creciente endeudamiento. Justamente hoy el Tesoro superó por primera vez los 40 billones de dólares de deuda pública.
Momento de analizar las claves del mercado de bonos en Estados Unidos y lo hacemos con nuestra compañera en Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿cómo se ha tomado el mercado esta operación? Las recompras van a comenzar el 9 de septiembre y se harán hasta el 4 de noviembre, pero el mero anuncio hoy ha calmado el mercado de la deuda de largo plazo, unos bonos que llevan ya semanas con el precio a la baja y con un aumento de su rendimiento, es decir, el interés que tienen que pagar a los inversores para que estos quieran financiar al Estado. El Tesoro no habla de intervención para calmar el mercado, sino de refuerzo de liquidez que suele desatascar la intermediación de bonos de largo plazo que ya son de emisiones antiguas. Además, 4.000 millones de dólares pues es mucho dinero semanalmente, pero una gota de agua en un océano de 30 billones de dólares, que es el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, insuficiente. En definitiva, se toma como un mensaje de que el gobierno está atento, pero no algo que pueda cambiar a un mercado que se mueve por factores estructurales. ¿Qué está pasando en el mercado de bonos? ¿Por qué este encarecimiento de la deuda a largo plazo en los últimos meses, Ana? Sí, la deuda a largo plazo de Estados Unidos está encareciendo, pero también la de Japón, la de Italia, la del Reino Unido, la de Francia, y está presionando al alza los intereses de largo plazo de los consumidores con ello, las hipotecas y otros préstamos de largo plazo. El motivo con los bonos a 30 años no es tanto la inflación como la mayor necesidad de dinero a largo plazo en un momento en el que hay grandes déficits presupuestarios. Es el caso de Estados Unidos, una elevada deuda, es el caso de Estados Unidos también, que llegaremos a los 40 billones en muy poco tiempo, y como señalan algunos analistas, algo de disfuncionalidad política. ¿Y por qué se necesita tanto dinero? Pues se necesita para pagar deuda histórica, deuda se paga con deuda y cubrir déficits, pero también para enfrentar una nueva realidad geopolítica que está haciendo cambiar muchas alianzas, está aumentando los presupuestos de defensa y relocalizaciones de cadenas de producción por el giro que ha dado la globalización. Y por último, pues para también enfrentar una realidad demográfica. Hay menos jóvenes en las sociedades de países desarrollados y la apertura inmigratoria es una cuestión tóxica políticamente. A todo esto, el Estado está compitiendo con empresas de inteligencia artificial en la captación de dinero y esto se paga. Ana, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis. Hasta pronto. Gracias, Rosa. Las acciones de Moderna se dispararon alrededor de un 140% en Wall Street tras presentar resultados positivos de un ensayo de fase 3 de una vacuna personalizada contra el melanoma desarrollada también junto a Merck, cuyas acciones subieron también cerca de un 9%. La terapia combina una vacuna personalizada de ARN mensajero con pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia contra el cáncer comercializado como Keytruda. En un estudio con más de 1.100 pacientes se redujo significativamente el riesgo de recaída y propagación del cáncer. Los resultados abren la puerta a que ambas compañías soliciten la aprobación del tratamiento. Es la primera vacuna personalizada de ARN mensajero que supera con éxito un ensayo de fase 3 contra el cáncer. Donald Trump suspendió durante 3 días los nuevos aranceles del 50% a productos canadienses después de una conversación de última hora con el primer ministro vecino Mark Carney. Washington y Ottawa dicen haber avanzado hacia un acuerdo comercial, aunque Canadá advierte de que aún queda trabajo por delante. Los aranceles afectarían a unos 20.000 millones de dólares en exportaciones canadienses, especialmente manufacturas. La negociación incluye sectores sensibles como automóviles, acero, aluminio y lácteos. Trump vinculó un posible acuerdo con Canadá con la reactivación del polémico oleoducto Keystone XL, un proyecto de transporte de petróleo canadiense que Joe Biden canceló en 2021 por motivos medioambientales. Las acciones de Unitree Robotics, fabricante chino de robots humanoides, se dispararon este miércoles en su debut en la bolsa de Shanghái. Llegaron a subir un 629% y al mediodía todavía avanzaban un 486%. La compañía recaudó unos 900 millones de dólares y alcanzó una valoración cercana a los 9.000 millones de dólares. Es la primera salida a bolsa de una empresa de robots humanoides en China continental. Unitree cuenta con inversores como Tencent, Alibaba y DeepSeek. La compañía destinará casi la mitad del dinero a investigación y desarrollo. Sus robots se han hecho famosos por sus acrobacias, bailes y artes marciales. Y esta semana presentó su modelo Superman, capaz de saltar 2 metros y correr a más de 12 metros por segundo.
La inflación interanual en la eurozona se situó en julio en el 2,9%, una décima más que el mes anterior, según la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat. El dato sigue la tendencia registrada desde marzo, cuando el impacto de la guerra en Oriente Medio comenzó a reflejarse en los precios de la energía y, por tanto, en la subida de los precios. La inflación media de la eurozona presenta grandes diferencias, eso sí, entre países, desde el 4,4% en Bulgaria al 1,6% de Hungría. Pese a esta presión alcista de los precios, un informe publicado el martes por Bank of America refleja un creciente optimismo entre los gestores de fondos sobre la evolución de la economía europea y las perspectivas de los mercados financieros. Argentina atraviesa una crisis de endeudamiento de los hogares que no se veía desde hace 2 décadas. En apenas un año, la morosidad se ha triplicado y ya afecta a casi el 13% de los deudores bancarios. Unos 6 millones de argentinos acumulan retrasos de más de 90 días en sus pagos. Este deterioro se explica por la combinación de ingresos estancados y el aumento del costo de vida. Al mismo tiempo, la expansión del crédito de acceso fácil, especialmente a través de billeteras digitales, ha disparado el sobreendeudamiento con tasas de interés que en algunos casos superan el 1000% anual. Millones de argentinos sufren una crisis de endeudamiento familiar con dificultades cada vez mayores para pagar sus deudas. El partido opositor Libres del Sur protestó frente a la Central de Mercado Libre en Buenos Aires contra las tasas de interés de los créditos que la plataforma ofrece, tasas que tras la desregulación del gobierno del presidente Javier Milei llegan al 1300%. Mercado Pago. Me lo instalé cuando te dan la posibilidad para que tengas para cargar la sub, esas cosas. Y todo empezó por promociones. A la necesidad que yo tenía necesitaba plata porque tengo un nene que tiene una discapacidad motriz y lo estaba llevando al hospital. La morosidad bancaria de las familias casi se triplicó en un año, pasando del 4,5% en mayo de 2025 al 12,8% en mayo de este año, su nivel más alto en 2 décadas. Unos 21 millones de argentinos, casi la mitad de la población, tiene algún tipo de deuda y 5,8 millones están atrasados en el pago o son considerados insolventes. A revisar la cuenta y nos damos que tenemos que pagar 6 cuotas de 69. Te podés imaginar que es más que el doble de lo que tengo que pagar. Que todavía no lo termino de pagar. ¿Por qué? Mi marido se quedó sin trabajo, yo sin trabajo. O sea, me tuve que poner a vender empanadas. El aumento de la morosidad coincide con el estancamiento de los ingresos y el fuerte incremento del costo de vida, mientras los préstamos digitales y las tarjetas de crédito se han convertido para muchos hogares en una forma de cubrir gastos básicos. Y tenemos más noticias de la región de América Latina, Javier. Efectivamente, Rosa, otro enorme desafío de otra índole. Tegucigalpa enfrenta un severo desabastecimiento de agua por la sequía prolongada asociada al fenómeno del Niño. Los embalses de Los Laureles y Concepción, principales fuentes hídricas de la capital de Honduras, registran niveles críticamente bajos. Autoridades municipales intensifican el racionamiento y distribuyen agua con camiones cisterna a los vecindarios más afectados. Según el gobierno local, la ciudad vivió en mayo 24 días consecutivos sin lluvia, un récord que golpea a la mitad de los habitantes del área metropolitana. La falta de agua ya golpea a numerosos barrios de la capital hondureña, donde los residentes dependen cada vez más del abastecimiento de emergencia. Y es preocupante porque me recuerdo que hace muchos años, como unos 6, 7 años, así estuvo la situación. Nosotros andábamos corriendo detrás de los tanques y nunca podíamos localizar agua, y parece que este año vamos por el mismo camino. El problema también es un golpe para la economía de las familias, que deben pagar por el suministro cuando el agua no llega a sus hogares. Para poder abastecerme de agua, pues llamo a una cisterna para que me llene. Y es bien crítico el agua, y entre más años van pasando, le van subiendo al agua. Según las autoridades municipales, la falta de lluvias ha provocado una reducción significativa de las reservas de agua potable. En mayo, Tegucigalpa registró más de 3 semanas consecutivas sin precipitaciones, un hecho sin precedentes. El fenómeno del Niño nos está pasando una factura bastante cara. Tenemos un inicio de la temporada lluviosa bastante bajo, sin fenómeno. Nunca en la historia habíamos tenido un mes de mayo que pasaran 24 días sin lluvia.
La situación afecta aproximadamente a la mitad del 1.700.000 habitantes de la zona metropolitana. Ante el descenso de los embalses, las autoridades mantienen un calendario de racionamiento para garantizar el suministro. Creemos que lo más correcto es estar racionando con un calendario un poco severo, ya que se pronostica que el fenómeno del Niño prácticamente va a continuar hasta principios del próximo año o incluso podría ser hasta mediados del próximo año. Mientras tanto, miles de familias en Tegucigalpa seguirán dependiendo de los camiones cisterna para sobrevivir. Y Francia confirmó por su parte este miércoles que el país ha registrado este año más de 7.300 muertes adicionales durante los episodios de calor extremo que han marcado este verano. La cifra, aún provisional, corresponde a fallecimientos por todas las causas y no puede atribuirse todavía directamente a las altas temperaturas. Casi 3 de cada 4 víctimas tenían más de 75 años. El país ha sufrido ya 52 días de ola de calor desde mediados de junio, un récord desde que comenzaron los registros en 1947. Francia supera así los 33 días de calor extremo registrados en 2022 y los 22 de 2003. Y antes de irnos, China logró este miércoles por primera vez recuperar en tierra la primera etapa de un cohete reutilizable. El Chuke 3 de la empresa privada Landspace despegó desde el desierto de Gobi y tras separarse aterrizó con éxito usando sus patas desplegables. Se trata de la segunda recuperación china en un mes. En julio pasado ya había logrado una en el mar. Con este avance, China se acerca a empresas como SpaceX y Blue Origin que llevan una década reutilizando cohetes para abaratar los lanzamientos. Japón también probó en julio su primer cohete reutilizable. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio de internet, la dirección como siempre dw.com, y también seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. En YouTube encontrarán nuestra señal las 24 horas. Los acompañó Javier Argueda junto a todo el equipo que trabaja para mantenerlos informados desde aquí, desde Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.